Bienvenidos a un capítulo más de Si Somos en vivo y en directo. Lo que vimos ahí, así es, fue a Adolf Hitler, chiquillos, un pequeño adelanto, un petit bouché de lo que hablaremos durante todo el programa, acerca del lado B de Hitler, acerca de las perversiones de él, y esto directamente tiene que ver con su sexualidad y las drogas. Aquí parte el programa, abren los fuegos, conspiración, Salfate. Muchas gracias, Camila. Andrés, póngale play. Tal como usted dijo, querida amiga, hoy día vamos a hablar de dos pilares que de alguna manera definen la estructura de la personalidad de uno de los políticos más importantes en términos de relevancia histórica y, por supuesto, uno de los verdaderos demonios desatados en la historia de la Alemania de fines de los años 30 hasta mitad de los 40. Nos referimos a Adolfo o Adolf Hitler. Esos dos pilares son su adicción a las drogas múltiple, algunas realmente descabelladas, sacadas incluso de heces humanas, y por otro lado está el pilar de sus perversiones sexuales. Muchos quizás no lo saben, pero este hombre, que tenía una inclinación, no está tan claro si homosexual o bisexual, hasta ahí todo normal, llevaba a cabo en la intimidad prácticas que iban de la vejación, la humillación, la coprofilia. Ya vamos a explicar qué es eso. Los que saben, wow, poco sospechado de parte de este tremendo líder del Tercer Reich, obviamente el comandante supremo, el Führer, el jefe que finalmente inició la Segunda Guerra Mundial y a quien se le adjudica ni más ni menos que la muerte de 12 millones de personas. Obviamente más de la mitad corresponde a su ensañamiento particular que tuvo con el pueblo hebreo. Vamos de inmediato con el primer titular. Atención, esto es solo para abrir fuego. Ya vamos a inspeccionar y a profundizar en este tema en particular. Corre video, Andrés, titular. El Führer de las drogas, así le llamaron en algún momento el desconocido rostro de Adolf Hitler, como un adicto consumado a las metanfetaminas y otros narcóticos. Metanfetamina incluso es el único producto de consumo de este hombre que hoy día lleva un nombre. Los demás no existen porque, más que prohibidos, son impensables que en el más terrible de las adicciones alguien jamás podría incorporarlo a su cuerpo. Perdón, maestro, ¿Hitler era un reventado en el fondo? Era un reventado. ¿Por decirlo así? Maestro, bueno, es que no se equivoca, pero ¿todo por qué? Porque vamos a llegar quizá a la conclusión que parte de su personalidad, esa estructura de poder, esa euforia descontrolada, que algunos, tema para otro capítulo quizás, que decían que era un poseso, que siendo en la intimidad un hombre relativamente reservado, tímido, introspectivo, cuando se colocaba frente a las multitudes con un micrófono, la verdad es que se transformaba en una especie de monstruo poseído, que generalmente alentaba con una capacidad realmente impresionante de controlar multitudes, llevándolo a un asesinato en masa, sin ir más lejos. La verdad es que con los pies en la tierra, quitándole cualquier tipo de componente extraño o esotérico, la verdad es que podríamos decir que esa personalidad era producto de la enorme cantidad de sustancias que él consumía. Algunas ustedes no lo van a creer, que eran inventos de un doctor de cabecera, en donde él lo eligió como su gran consejero, cuando todo el resto no sabían cómo decirle que en realidad estaba junto a un charlatán. Eso, sumado a las perversiones sexuales, que pudo haberse incorporado una gran cantidad de infecciones, quizás esto generó problemas desde el estómago hasta el cerebro de este militar. ¿Ok? Bueno, vamos con lo primero. La vida oculta sexual del hombre que está en pantalla, Adolf Hitler. Bueno, la verdad es que quizás hay detalles que no todo el mundo maneja, pero el caso es que él, cuando se inscribe, un patriota, un hombre que cree en las fuerzas de las armas, en la camaradería masculina a la hora de enfrentar a enemigos comunes, antipatrióticos, durante la Primera Guerra Mundial es cuando él se inscribe. Hitler tenía un gusto realmente secreto y que solo algunas biografías lo mencionan con los hombres. Ahora, hasta ahí, bueno, quizás si bien no era muy aceptado en la época, claro, hay que entender de que hoy día, ya evolucionado, es parte, digamos, de su propia naturaleza. Es un hombre que estaba siendo fiel a sus propios instintos y cariños, pero además participaba activamente. Quiero decir con esto
que no intentaba ni ocultarnos ni estaba con secreto en comunidades muy poderosas gay de aquella época. No se tiene que ocultar si no se ocultaba, porque uno entendería que en esa época era mucho más como ocultista y como tener alguna pantalla a lo mejor, Claro, no era... que decir abiertamente, hola, soy gay, quiero Como ser mal del visto, closet. claro. Sí. Oye, usted acaba de dar un buen punto. Si bien hoy no vamos a trazar ninguna circunferencia respecto al área metafísica de Adolf Hitler, porque no sé si ustedes lo entienden, este hombre que finalmente inicia la Segunda Guerra Mundial, todo lo hace en un porcentaje altísimo dictado en su conciencia, en su mente, en su marco de creencia, por adquirir ciertos objetos religiosos de poder. Ah, claro. O sea, aunque usted no lo crea, Adolf Hitler se parece mucho más a los personajes pintados dentro de la saga de Indiana Jones Sí. que a los libros de historia de Sergio Villalobos, por ejemplo. Por mencionar a alguien. Porque finalmente él buscaba un poder, por un lado fálico, pero por otro lado también místico, en estos objetos como la lanza de Longinus, que fue obviamente a capturar dentro de los museos, que es con la lanza que se le da ejecución a Jesús por un costado, ¿cierto? Que es precisamente este centurión romano. Respecto a lo que decía Lama, recién se ocultaba él su homosexualidad. Peor que eso, él realmente como que la rechazaba en sí mismo, y eso se ve en que mandaba al campo de concentración a muchos homosexuales y él daba orden de matar a homosexuales. Él era declaradamente homofóbico. ¿Cómo se llama eso que es como lo que yo soy, no lo reconozco y lo manifiesto en odio hacia los terceros? Eso se llama una defensa reactiva. Defensa reactiva. Claro, tú reaccionas a lo que tú tienes y que rechazas de ti mismo. Es como rechazar. Pero culpándolo a los demás. Lo ves afuera. Tu sombra que está dentro tuyo la ves en el otro. Le echo la culpa al locus externo, como se La llama. ves afuera, en todo momento. Maestra. Como una especie de paranoia. Estos dos factores que vos nos estás comentando, que son las drogas y la sexualidad, ¿fueron lo que potenciaron a que se realice el suceso histórico más aberrante de la historia? ¿Podría haber sido mínimo si él no tuviera estas condiciones? ¿Sabes qué? Es un buen punto. Yo al menos me atrevo a decir, con todos los antecedentes que hoy día pretendo entregar, que esto aumentó, intensificó esta mente de por sí un poco Perversa, perturbada, sí. porque digamos que uno podría echarle la culpa, no es el tema de hoy, pero ya en la infancia de Hitler, él pertenece a una generación ultra religiosa, estricta, castigadora de parte de los padres, y que de alguna manera gestó una... ¿cómo decirlo? Una manada de maniáticos, de personas con cierto gusto sadomasoquista, que eso sí queda explícito en las prácticas sexuales que este hombre compartía con su pareja, tanto hombre como mujeres. Carlita, dale nomás. A Hitler incluso lo vio Freud cuando él era niño. ¿de verdad? Cuando tenía 5 años. Chute, ¿cómo no lo paró? Sí, po. Es que ¿Cómo de no hecho, era, sí cómo lo no era hizo. recetador escénico? Si no era él, ¿quién era? No, sí lo hizo. El médico de cabecera de la familia de Hitler vio que él, siendo muy niño, tenía pesadillas recurrentes de que caía a pozos y que lo perseguían y lo golpeaban hasta matarlo. Y resulta ser que el padre de Hitler era muy, muy agresivo y lo golpeaba todos los días. Todos los días lo golpeaba de formas muy brutales, y Freud recomendó que fuera internado, y no solo eso, sino que también tratado. Y el padre fue el que no quiso para que no lo pillaran a él, porque llevando a internarlo Iba a haber primero una que iban a hacer, confesión. se iba a saber que él lo golpeaba. Y por eso no lo trataron nunca, y muchas personas dicen que hubiese sido de Hitler si le hubieran hecho caso a Sigmund Freud. Ahora Exacto. también hay otras teorías, porque por ver. ejemplo hoy día leía en la tarde, habían expertos también del psicoanálisis respecto de Hitler y la vida que llevaba. Digamos que esta masacre muy poco humana y terrible que pasó, se debería pasó, no solamente al tema de las drogas y este incentivo medio desenfrenado, sino que se debería precisamente a su sexualidad. ¿Por qué? Porque en muchos de los momentos violentos, impulsivos y agresivos que él tenía como hacia la sociedad, tenía que ver con una excitación increíble. O sea, a él, en el buen chileno, le calentaba hacer todo lo que hacía. Perfecto, O sea, perdona, le dejan en un 100% como argumento a su sexualidad, que a veces estaba reprimida para la sociedad, pero que era de mucho libertinaje en la intimidad. Voy a agregar una cosita Sí, mínima por a lo favor. que dijo Cami, que él tenía más excitación, como bien lo dijo, cuando él a sus subordinados le mandaba a eliminar a la gente, no cuando él daba directamente la orden, sino cuando él ejercía el poder sobre otra persona para que haga lo que él quería. Es que tiene que ver con lo mismo del padre, porque él fue maltratado, fue castigado, fue golpeado. Entonces, las personas que han vivido eso de una forma tan brutal no quieren volver a verse vulnerados nunca. Y si pasan a un extremo, quieren ellos ser los vulneradores.
completamente claro, se pasaron como siempre, tremendo panel que tenemos todos los días acá en Así Somos. Ahora, vamos al meollo. ¿Qué dicen los expertos? Aquellos que indagaron en la vida y profundizaron, por cierto, en los rincones más inconfesos y oscuros de Adolf Hitler. Atención, el historiador Lothar Machen, en este libro que se llama El secreto de Hitler. Pequeño paréntesis. Si usted quiere entender, hay una película que postuló al Oscar Mejor Película Extranjera que se llama The White Ribbon, así por lo menos se tradujo al inglés, se llama La Cinta Blanca, que habla de estos niños torturadores entre ellos y asesinos de adultos, pero que de alguna manera era la gestación de toda una generación castigada y con una culposidad religiosa muy potente. Bueno, ¿qué dice este historiador respecto a Hitler? Que él estuvo vinculado, como decíamos antes, a un movimiento gay que surgió en Alemania y que abogaba por los paradigmas hipermasculinos. Claro, porque está este movimiento gay que es como, ¿cómo se dice? Homoerótico, que es resaltar las virtudes masculinas, que son los músculos por sobre las grasas, pero que en esa visión de supremacía espartana frente al cuerpo masculino terminan cayendo en un enamoramiento, cosa que también pasa con cosas que para los que no somos homosexuales es un poco más raro, que son ciertos santos, así que aparecen un poco desnudos como mártires con flecha en el cuerpo y genera cierto grado de símbolo de excitación. Como en paños menores también, como con telas, así como que hay algo de erotismo. Hay algo de erotismo en eso, ¿ok? Bueno, paradigma hipermasculino, como decía, y que obviamente excluía a las mujeres, o sea, él le gustaba Club de Toby, o sea, si nos vamos a salvar, si vamos a entender algo, si vamos a hacer algo por la patria, van a ser los hombres. Así que juntémonos entre nosotros y salvemos la patria, pero las mujeres no hacen mucho. Y promovía la práctica homosexual como signo de superioridad. Debo decir en este punto de que por periodo histórico, fíjense que las relaciones homosexuales en periodos luminosos del intelecto de la raza humana han sido potenciados, como por ejemplo en la época de los filósofos griegos. El banquete de Platón, por ejemplo, dice que era una orgía el banquete. Era una orgía. De hecho, incluso ellos llegaban a conclusiones que la relación entre hombres y mujeres era una singularidad obligatoria para el conservar la especie. Y familiares. Y familiares, pero que ellos prohibían la relación homosexual entre mujeres, o sea, la práctica lesbiana de lesbiana, pero entre los hombres era como un acto de autorreconocimiento. Heroico. Incluso los templarios también con sus ayudantes tenían esta relación homosexuales como esta especie de comunidad vinculada o finalmente con una membresía en el sexo, en donde no queda ninguna duda de que entre los hombres nos protegemos, una cosa así. No estaba visto como una falta de masculinidad, sino que al contrario, como un refuerzo masculina y todo lo que tenga que ver con ella. Lo entiende perfecto. Entonces, ¿qué es lo que habla este historiador en este libro? Y él se cuelga de una declaración que hace un colega, un par de Hitler, un soldado que también, al igual que él, estaba ahí en la Primera Guerra Mundial, que se llama Hans Menn, antiguo compañero de este hombre, donde hay un documento que se llama, con el apellido de este soldado, el documento Menn. ¿Y qué es lo que dice? Echa al agua a Hitler. De hecho, lo echa al agua no en calidad de cuando él es famoso, sino que algo que le molestaba de Hitler, al igual que varios restos de los soldados a los que él pertenecía. ¿Qué es lo que dice Hans Menn? Lo siguiente respecto a quien posteriormente sería el líder del Tercer Reich, el Führer, el nazi supremo, Adolf Hitler. Atención. Dice ahí Hans Menn, compañero de la Primera Guerra Mundial de Adolf Hitler. En 1915 estábamos en la fábrica de cerveza Lefebvre de Enfournay y teníamos colchonetas de paja. Hitler dormía por las noches junto a Schmidt, ese es su compañerito especial. Una noche oímos un crujido fuerte en la paja y uno de nosotros encendió la linterna y dijo: ya está de nuevo la parejita haciendo de la suya. Siempre, dice Menn, sospechamos que fuera homosexual. Era tan excéntrico y afeminado. La verdad es que es un comentario un poco discriminatorio, pero fíjate que viene acompañado de otra palabra que tiene que ver con la palabra excéntrico. Todo lo que hizo Hitler, si bien para cierta opinión pública masiva lo hacía de manera oculta, tras un velo,
porque él tenía que mantener un personaje, así que era... Una postura. Era casi una encarnación divina. Él nunca se creyó, nunca dijo algo así, no era ni más ni menos que el hijo de Odín, ni mucho menos, pero sí esa cosa de que, bueno, está el principio del Übermensch, que es cierto que es el superhombre, que es una especie de criatura evolucionada en donde, ojo, hasta Miguel Serrano, que pertenece a los movimientos neonazis, hombre de los grandes intelectos, para algunos rayado nomás, de origen chileno, él hablaba de que el superhombre, según como lo entendía Hitler, era el hombre del futuro. Irremediablemente vamos a llegar, ¿cómo es el hombre del futuro mejorado? Algo muy parecido a Hitler. Y él destacaba que una de sus cualidades, yo no sé por qué decía cualidades, por último característica, era ser cruel. Como que la evolución hace que el ser humano sea más cruel en términos de más egoísta, supongo, de más competitivo, o sea, dándole la razón un poco como el origen de las especies de ¿cómo se llama?, de Darwin, de que en realidad va a estar tan fuerte la lucha en un futuro que ahí el que, El más fuerte sobrevive. Claro, el que tiene una moral un poquito más relajada, no va a tener problema en deshacerse de la competencia directa. Igual él en eso se inspiraba en Nietzsche, porque Nietzsche dice precisamente eso y él es el concepto del superhombre y alude a lo mismo. Claro, y también es fanático de Wagner y todo lo demás. Atención, de hecho, usted vaya sacando sus conclusiones. Si es que Hitler tenía una especial impronta para invitar a los hombres a demostrar, digamos, su compañerismo leal masculino a pertenecer a grupos y prácticas homosexuales, entonces su matrimonio con, digámoslo, la fiel, así, pero fiel a morir compañera que tuvo y que finalmente la hace su esposa, Eva Braun, dicen algunos que podría ser solo un tapadero, ¿no? Una pantalla. O sea, una pantalla, a menos que él fuera bisexual, que al parecer eso era. Digamos que parece que tenía una preferencia por su discurso, por los hombres, pero también no dejaba fuera dentro de sus prácticas que eran un poco más bizarras, ya vamos a llegar a ese punto, con las mujeres, donde las tenía divididas, digamos, en dos categorías, ¿ok? ¿Cuáles son sus perversiones sexuales? Yendo al punto principal, la verdad es que él era adicto a una orientación sadomasoquista, eso absolutamente, es decir, le gustaba recibir castigo, así como también propinarlo, como parte de una erotización sobre la sumisión y sobre la donde yo me siento superior, y mientras dominar a mi pareja, con juegos que a veces pueden llegar a ciertos rasgos de peligro. O sea, es curioso, pareciera que algo de eso, no sé, te pregunto, Carla, todos tienen un poquito, porque yo me pregunto de dónde sale el éxito de Las sombras de Grey, ponte tú, de que en pleno movimiento feminista, en donde apoderémonos chicas, exijamos respeto, por ahí pese, incluso aquellas que están con la bandera en alto y todo lo demás, no tenían problema en sentirse un poco, ¿cómo decirle?, romantizadas por este hombre que a su pareja le pegaba. Es que sí, pues todos tenemos un instinto de vida y uno de muerte, que también se le llama tánatos. Tánatos, y tiene que ver con la destrucción, con el golpe, con todo lo que tiene relación con el fin de algo, con la muerte, con lo que duele. Entonces se supone que ambos erotizan, no solamente el instinto de vida. Ahora, eso que pasa a puertas cerradas, ¿tiene directa influencia con tu vida pública, por decirlo así? Porque si tú en tu vida privada te gusta tener sexo de tal manera, no tiene por qué en tu vida pública afectar tu comportamiento. Te pregunto, si yo en la intimidad soy así, ¿se me nota en la vida normal afuera? O sea, alguien que tiene prácticas en su alcoba de pegar y que me peguen, ¿se me nota en alguna cosa afuera? O sea, yo lo demostraría a través de alguna actitud, de algo. Si es una persona que claramente tiene esta tendencia, o sea, no es como que le gusta de repente, así como casi es el único tipo de sexo que le gusta, digamos. Sí, podría tener una personalidad más dominante y controladora y que le guste estar como un poco por encima de los demás. Le gusta la soberbia. Puede tener una personalidad así, claro, como que los demás están ahí abajo. Bueno, revisemos esta relación sadomasoquista. Él, esta vez nos vamos a su vínculo con las mujeres. Él dividía a las mujeres en dos grupos. Atención con esto, es bien loco,
porque tiene que ver, así como él se encendió contra el pueblo judío, pareciera que tenía que ver con esta doble fase, esta doble militancia que tenía respecto a cómo ejercía con el allá afuera. Bueno, este primer grupo se trataba de clases de la alta alcurnia, mujeres cuicas, digamos, mujeres con un alto grado académico, de buena familia, con mucho poder adquisitivo. En aquellos casos, a él le gustaba ser dominado, ser castigado, ser agredido físicamente de manera ruda, porque se entiende que hasta el sadomasoquismo tiene un límite. La cosa es que, no sé, me duela, pero que no irme con una fractura para la casa. La palabra clave, como dicen por ahí. Quizás llamaríamos las famosas dominatrix. Exacto. Que ellas están a cargo de toda la situación y el punto finalmente los deciden ellas. Claro. Él pasaría a ser automáticamente el sumiso. De eso estamos hablando. Estamos hablando de eso. De hecho, hay un caso patente de esto que ocurre con Renate Müller, que es la actriz de cine, ¿cierto? Muy famosa en la época. Y en algún momento ya Hitler, teniendo su cargo, y bueno, él es el militar del momento, ella decide irse con él, digamos, y se le lleva a la pieza y ella feliz, dice, aquí voy a estar con Hitler, yo todo bien. Y de repente él se le tira al suelo y le dice, por favor, porque, a ver, están, así muy chileno, atracaron, se tomaron sus copitas, llegó el momento de sacarse la ropa, ¿ok? O sea, así como lo describen tal cual este momento. En ese momento, cuando ella está así como ahí con su corsé, digamos sus ligas, esta actriz famosa, que se sentía deseada y de alguna manera quería sentirse así como, wow, aplastada por el cuerpo de este jefe supremo, él se lanza al suelo y le empieza a rogar que lo patee con toda su fuerza mientras él esté ahí agachado. Ella no sabe qué hacer, se siente confundida, lo encuentra... no está segura cuál va a ser la reacción si es que ella le hiciera caso. Es que parece una broma. Como parece una broma, excelente. Él proyecta. Ella lo siente así, hasta que se da cuenta que esto va tan en serio y él le ruega hasta el colmo que ella no le queda más que patearlo hasta que ya le da puntada y cuando ya obviamente se le ponen morados los dedos de los pies, él ya llega a estar, dice, lo suficientemente excitado para recién consumar un acto sexual. O sea, pero esa es su preámbulo. Esa fue su previa, que lo patearan en el suelo. O sea, de alguna manera, eso es lo que él le pide, esta famosa actriz, con todos los millones, digamos, con toda la fama que lo rodea, pero él siendo, digamos, una figura por sobre esa situación. Sin embargo, frente a estas mujeres, él decide someterse. Sin embargo, mira cómo es, clasista, racista, xenofóbico, machista, como él solo. Las tenía todas. Cuando se trataba de alguien que estaba notoriamente en una escala socioeconómica por debajo de la de él era el que sometía. Y era violento. O sea, aquí de repente conocía gente que le gustaba, que iban desde la servidumbre hasta personas que trabajaban 4 escalafones más abajo que el poder superior que él detentaba en aquel momento. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Ellas se tenían que someter a lo que él quisiera. Y aquí las prácticas se iban un poquito al chancho. ¿Por qué? ¿Qué hacía? Ya, porque ¿qué es lo que hacía? Este hombre las doblegaba, les obligaba a que se quitaran la ropa, que gatearan, que caminaran como perros, las agarraba a correazo y en este caso sí que tenía, voy a andar a decirle algo, que se manda a ejecutar. Y le hacía una pequeña petición, como una especie de rito, que esto es una práctica, yo no sé, yo supongo que es muy inusual, pero sin embargo si tiene nombre, digamos, existe, es que él les pedía que si podía consumir parte de las fecas de estas mujeres mientras tenía el acto sexual. O sea, le pedía, digamos, poder... Espérate, a ver, pero es que necesito, disculpa era un el detalle, pero... Camila. No, Salfate, explícamelo con lujo de detalle. No sé si tanto, pero necesito saber, digamos, a este hombre le calentaba que en pleno acto sexual, ella además de hacer todo lo que es la necesidad básica, digamos, del 2, como dirían los niños. Exactamente. Él ahí estuviera, agarrara un poquito y comiera delante de ella. Eso también a él le calentaba, que ella lo mirara además, por supuesto. Según lo que se sabe, él no podía consumar el acto, vale decir,
Él podía, digamos, llegar, perdón por lo explícito de las palabras, bueno, no, ¿para qué pido disculpas si estamos en un programa para adultos? Estamos ya, verdad. mira, te digo que van a ser las 2:30. Estamos perfectos entonces, con la altura mira que nos caracteriza. Cuando él ya había penetrado a la mujer, con la que era su compañera sexual, luego de que la tenía gateando, que le pegó un par de correazos, de que la mechoneó, todo lo demás, le pedía de alguna manera que pujara para sacar de alguna manera excremento, y él, obviamente, no en grandes cantidades, esto es lo que se dice, pero le sacaba pequeños trozos, digamos, de su propio cuerpo, y mientras se los iba comiendo, los saboreaba, él obviamente seguía haciendo lo suyo. ¿Existe eso? Sí, fue una... Hay un caso acá en Chile, que todos lo conocemos, ¿no? Caso Spiniak que pasó acá en Chile, claro. Todos lo conocemos. De hecho, hay un libro donde él se le preguntó directamente este tema y también lo reconoció. Sí, atención. ¿De dónde nace? Porque, a ver, debo hacer dos preguntas acá, Carla. ¿De dónde nace un gusto por algo que culturalmente, y creo que instintivamente, genera un rechazo? No sé, el olor, no sé, yo creo que alguien, no es que te lo enseñaron del todo, yo creo que uno efectivamente no quiere alimentarse de sus heces menos de lo otro. Lo que pasa es que eso existe, es una perversión. ¿Y por qué? ¿De dónde está el placer? ¿Qué conversión de algo que es malo lo convirtió en un placer? Más allá de que la persona piense que es malo, es como violar ya todo el límite. Hasta lo que menos se le puede ocurrir hacer un obvio, ser es por la humano, cochinada. lo hace, y además de cochinada, llega a ser hasta humillante cuando alguien quiere abusar de poder, porque Hitler era muy perverso y tenía un poco esta psicopatía de su infancia por todo lo que había sufrido, todo lo que lo habían golpeado, lo que lo había vulnerado. Él no quería volver a sentirse vulnerado y sin embargo sí tenía regresiones a su infancia cuando él sí quería que lo golpearan. Eso es una regresión. Perfecto. ¿Quién quería que lo golpeara? Alguien superior, que representa a quién, al padre. El poder es el padre. Entonces todas las mujeres poderosas representan a su padre y por eso él se pone por debajo de ella y regresa a su infancia. Ya, pero este señor entonces, no le daba la coprofagia tiene que ver también con lo mismo. Por Dios que me impacta. Porque es lo más humillante que le puede hacer a alguien, comerle sus fecas, imagínate, y además rompe todo límite ya con eso. Exactamente, claro, no hay límite. Ahora, sosténme eso, porque claramente este hombre va a sufrir muchas enfermedades, a no dudar, entre otras cosas, por el consumo sostenido de los desechos de otras personas. O sea, maestra, no se equivoca, es uno de los puntos que generaban cierta complejidad en él. El aliento y el desorden de la flora intestinal era brava. Ahora, no sé, hasta lo que tengo entendido, nunca le dio hepatitis, pero digamos, le dio todo lo demás, por cierto. Ya, atención, aquí viene, yo le había explicado ya que él en las prácticas sexuales tenía dividida a las mujeres en dos grupos. Ser sometido por aquellas que pertenecen a un estrato social igual a él o superior, en términos de poder. Que de la cuna ya venían, digamos, con un gran arraigo socioeconómico. Y por otro lado, someter, castigar, violentar, incluso actitudes coprofílicas sobre estas mujeres que son de estratos inferiores en términos de escala de poder adquisitivo, por ejemplo. Ok. Fue tal la práctica y este gusto generó por la coprofilia, que es este gusto por alimentarse o juguetear con las heces de otro, que existe, y en esto están todos los historiadores de acuerdo. Hubo una mujer que él realmente amó, adoró, veneró y se sentía, perdón por la redundancia, realmente estar enamorado de ella. La quería con todo su ser. Esa mujer era ni más ni menos que su sobrina, Kelly Rouval, que era bastante menor que él. Ojo, era su sobrina y obviamente el padre de ella, como estábamos hablando de Hitler, ¿qué le puedes decir? No, tenía que morir en la rueda. Lógico. De hecho, ella sufría mucho. Uy, qué horror. Porque la quería y por lo tanto tenía relaciones sexuales con ella. No la golpeaba, no le pedía que ella lo golpeara a él, pero sí ya no podía evitar comer de los desechos y fecas, ahí la estamos viendo, de esta mujer que fue, se dice, ni siquiera Eva Braun, a la única mujer que realmente amó. Ahora, como ustedes entenderán, siendo que su tío es Hitler, siendo que Hitler, más allá que tenga un parentesco con él, es un hombre peligroso, es un hombre que tú no le puedes decir que no, esto ya es un hecho histórico, ella se mató.
Ojo, de hecho la historia parece afirmar que ella se mató estando embarazada de él. Que esto generó una tremenda depresión y que ahí vamos a ir al otro carril de los problemas de adicción de Hitler. Realmente él parecía que llevaba una vida plena y satisfecha en estas prácticas perversas de carácter sexual que él tenía. El hombre era poderoso, no tenía que rendirle cuenta a nadie, solamente sometía y se dejaba someter cuando él se sentía a gusto en esa relación con mujeres de la alta alcurnia, ¿ok? Y tenía a la mujer que más quiso en toda su vida, que era su sobrina, bastante menor que él, como lo pueden notar en la foto. Ella no podía decir nada, ni chistar, nadie podía levantar un dedo sobre este hombre. Y dicen que lo que ella no aguantó más es que, si bien no la golpeaba, si bien no le pedía que ella golpeara al propio Hitler, era que esto de comerle sus desechos humanos la terminó volviendo loca. Y dicen que embarazada, y esto ya, eso no es confirmado, pero se dice harto, ya el hecho histórico es que ella se suicidó, no aguantó más la vida de mierda que llevaba sometida frente a alguien que la podía amarla, la quería, pero eran actos humillantes y todo lo demás. Lo que no está claro, si no me recuerdo, hay dos versiones, una que se disparó y otra que se lanzó de un balcón. Para ese extremo, haber sido actos que eran constantes, o sea, no era como que él de repente le decía oye, sino que haber sido como un abuso de todos los días, me imagino, para llegar a un extremo de ese tipo, no creo que sea... O sea, quizás cómo comenzó, porque la relación familiar es bien particular como para meterte con tu sobrina, partiendo de esa base, quizás cómo partió esta relación, quizás cómo la incitó, cómo la insinuó delante del papá o escondidas, quizás cómo partió esta relación que vaya a tener que ser desde el comienzo terrible. Me da la impresión que acá hay algo también de tener un círculo de confianza. Yo creo que él nunca buscó a alguien en la intimidad amorosa, real, alguien que estuviera muy lejos de su círculo familiar. Pareciera que tiene que ver con esta cosa endogámica también. No te digo de incesto, pero casi así, ¿o no? Sí, igual es incestuoso. Es incestuoso de todas maneras, pero claro... Y pedófilo casi a esta altura. Sí. Y todo lo que estaba afuera, él lo rechazaba. Él todo el mal que tenía adentro lo ponía afuera y eso hacía que él odiara a los judíos, odiara a los homosexuales, odiara a los que pensaran diferente y fuera así, tan autoritario. Entonces también eso se puede reflejar un poco en esto de buscar el amor en alguien que estuviera ahí dentro de su círculo, porque todo lo de fuera era aberrante. Claramente. Yo creo que este hombre era un loco sexópata que ya nada le hacía satisfacción en un 100% y que ya probaba hombres, mujeres, familiares, de la alta alcurnia, de la baja, como que ya, ¿cachai, no? Probó todo. Yo creo que aquí se juntó, como dicen por ahí, el hambre con las ganas de comer. Imagínate que este gallo de niño lo agarra así como Freud y dice, ¿saben qué? A este pequeñito hay que tratarlo. Hay que internarlo a los 5 años. Ok, hay que internarlo y todo. ¿Y qué es lo que hace la vida? En vez de hacer eso, le pasa una pistola. Claro. Compadre, o sea, le echaron una parafina al fuego así, pero que ni te imagináis. Por navaja. O sea, claro, después nadie lo paró. O sea, él lo único que hizo fue amplificar todo este mundo terrible de vejaciones que le cometieron y comenzó a exteriorizarlo al punto de someter a todo el planeta sobre un trauma de niñez. O sea, eso es lo que hace un niño traumado. Es como un psicópata, darle, digamos, usted va a ser el dueño del mundo. ¿Qué va a hacer? De todas maneras. Compadre, dejo la cagada, pues mato a todos los que pueda, me voy con mi idea loca a morir. Bueno, es terrible, no hay quien lo pare, po. Además, él no buscaba amor, sino siempre ejercer el poder, tanto en su intimidad como afuera. No es que estaba buscando el amor verdadero y sentirse realizado por ese lado. No, era siempre ejercer poder contra él o él ejercerlo contra su Era todo enfermizo. Él tiene que haber tenido, y esto yo no sé si muchos lo piensen, pero tiene que haber tenido un complejo de inferioridad gigantesco que le sembró y le dejó crecer el padre, porque el padre que lo violentaba todos los días se burlaba de él, le decía que era incapaz, que era inferior, que era un ser mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Él después no te hace sentido sobre la perfección del ser humano. Que él busque al superhombre, claro, que viva en la búsqueda del superhombre. En donde él mandaba asesinar personas que, por ejemplo, si alguien nacía sin... Vulnerables. Vulnerables, con enfermedades en un miembro, era la idea, no, pues si que enfermo, no, déjalo morir para que la raza no empeore, porque él puede que quiera tener hijos. Claro, porque él era humillado. Él dio orden de eutanasia para las personas con enfermedades mentales. Imagínate. Entonces todo lo que era signo de debilidad, él quería matarlo. Hasta un anciano lo consideraba como un defecto. En el fondo él quería matar algo en sí mismo, pero no lo vio nunca y lo mató afuera. ¡Wow! ¡Qué terrible! Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que, a ver, lo que estamos diciendo, lejos de ser un rumor, les voy a dar un dato categórico. El jefe de espías de Estados Unidos, de Servicio de Inteligencia en plena Segunda Guerra Mundial, en aquel entonces el doctor Walter C. Langer,
finalmente fue encargado de tratar de hacer un perfil de él. Y tuvieron así, pero todo un batallón de espía para entregar todos los datos y comidillos que se hablaban de Hitler, para saber con quién estaban tratando, cómo entrarle por algún lado a este hombre que ya a cierto momento había invadido la mayor cantidad de capitales de Europa. O sea, el hombre realmente se estaba apoderando del mundo. Sí. Y entre ese informe se confirma que él era coprofílico, que efectivamente en sus relaciones sexuales, con hombres o con mujeres, no podía evitar, y era parte, digamos, de su incentivo erótico, el hecho de comer heces humanas. Finalmente, el 19 de septiembre del año 1931, esta sobrina de Hitler, que de alguna manera era violentada y que según él amaba realmente a la única persona con todo su corazón, en términos de cariño de pareja, termina suicidándose, algunos dicen embarazada de él, producto de todo este sistema de andamiaje, de humillación que él le provocó. Que para él estaba bien, solo que para una niña normal, lógico, simplemente se había sometido a que no podía decirle que no al líder supremo de la patria donde ella había nacido y estaba radicada. Era su tío. Cuando esta chica se muere, se mata, se suicida, genera una terrible depresión en él. Y aquí es cuando vamos a empezar con el asunto de las drogas y medicamentos. Pero ya en aquella época Hitler estaba tremendamente enfermo. Y aquí vuelve lo que ustedes comentaban, a no dudar, o sea, ¿qué duda cabe? Obvio. Quizás por la cantidad, digamos, de bicharracos que se debe haber metido producto de sus prácticas impropias sexuales. O sea, me refiero que a ver, uno puede, digamos, de muy mente abierta decir, bueno, cada uno sabe lo que hace, si hay consentimiento, le gusta. Pero yo creo que esto claramente estamos en un área de lo insano mentalmente. Me refiero, no estás operando con toda la libertad, estás, yo creo que, sublimando una cantidad de problemas de los cuales no te has hecho cargo, y te hace cometer o solo sentir placer con actos que claramente reparan en un daño a tu cuerpo al menos, ¿cierto? Ok, ¿qué es lo que pasa? Que en el año 34, cuando ya se convierte y estamos en el año donde él ya es el líder supremo y todo lo demás, ya antes era un general de carrera, pero aquí ya el hombre es el indiscutido Hitler que todos conocemos, ¿ok? ¿El de qué se jactaba? Como decía la Carla, el superhombre. ¿Cómo es? Espléndida salud, un cuerpo perfecto, con medidas anatómicas, digamos, como sacada del hombre Vitruvio, de Leonardo da Vinci. La y todo lo raza demás. aria, po. La raza aria, la raza perfecta. Raza superior. Exactamente. La verdad es que eso estaba muy lejos de la realidad del estado de salud, no voy a decir ni siquiera mental, ¿para qué lo vamos a explicar? Sino que del estado físico de Adolfo Hitler, que era un profundo hipocondriaco y su salud estaba prácticamente en el suelo. Pero era muy enérgico. Yo todos los discursos que has visto de Hitler o todas esas apariciones públicas, eso es trampa, eso es trampa. Eso era por los paciente. medicamentos que él tomaba, que vamos a llegar a ese punto donde alcanzaba estados de euforia y después largos periodos de depresión introvertida. ¿Qué es lo que hablan los expertos? Atención, sobre todos los problemas de salud crónica que enfrentaba este hombre que está apareciendo en pantalla. Atención, habla un experto en la materia. Atención. Sufría calambres estomacales. Esto es porque era vegetariano, pero uno muy particular. Le gustaban mucho las judías y no son buenas para el estómago. Las tomaba en puré porque tenía los dientes fatal. Tenía un aliento horrible. Se pasaba el día con el estómago revuelto. Su situación era muy complicada. ¿Qué es lo que dice este hombre resumiéndolo en punto? Tenía problemas y dolores estomacales. Dice, que parece así una mala broma, digamos, que eran las judías, esos son los porotos. Sí, los porotos. Ya, porque era vegetariano. Sí, es cierto, era malo para la carne, pero yo creo que si eso le agrega que dentro de sus prácticas sexuales, comer es humana con todo el grupo de bacterias ajenas, digamos, la flora intestinal la tenía podrida, así como su mala dentadura. Además que generalmente, como todos sabemos, el tener halitosis no tiene que ver tanto, o sea, sí, claramente influye por una mala higiene bucal, tiene que ver con el estómago, de lo que sale de lo más profundo del estómago. Los ácidos también que se generan en el estómago y van comiendo los dientes. Eso es principalmente, digamos, todos los malos olores que salen de tu boca, malos alientos y problemas digestivos, y además que él se automedicaba. Hasta que aquí viene la peor pesadilla para Hitler, que él hasta el último momento pensó que era su ángel guardián. ¿Cuál? Aparece en la vida de este hombre el doctor, muy entre comillas, Theodor Morell, médico de celebridades de la época. Estoy hablando de la Alemania de aquel entonces, ¿cierto? De la alta alcurnia berlinesa. Era conocido por ser un doctor simpatizante
con tratamientos alternativos y déjame subrayar, dudoso. Ahí lo estamos viendo. Curioso él, es un personaje. Simpaticón. Pero alternativo positivo, macho, porque hoy día ya está... No, igual era bravo. Era terrible. No, experimentaba. Mira, en realidad entre suma y resta era un chat. Ya, ahora como Hitler le gustaban estas cosas, todo lo que sonara alternativo, así como el poder mágico de no sé qué, le compraba todo. Pero, a ver, dentro de la medicina natural hay cosas que intuitivamente uno te dice. Uno dice, debería comer más cositas verdes para limpiar, por el agua. Ya, tiene sentido, obviamente hay algo que tu cuerpo te ordena. Hoy debería comer más alcachofa, más lechuga para limpiarme y no te equivocas. O necesito piña porque es como ácido, como que me va a limpiar. Es más diurético. Pero este compadre, dentro de su medicina alternativa, fíjate que es que aquí fue una pésima casualidad para el Führer, porque parte de los remedios tenía que ver justo con su perversión. Entonces Hitler yo creo que le dijo, este hombre al igual que yo sabe lo que es bueno, cuando en realidad era un verdadero monstruo de las recetas médicas. Ya, como les decía, leyéndolo acá directamente el informe, para la gran mayoría este tipo era un charlatán nomás. Sin embargo, por lo excéntrico de la época, del momento, él era como el médico de cabecera de grandes personajes, ¿cierto?, de la alta alcurnia berlinesa. Bueno, él conoce a Hitler en el año 36. Imagínate, del año 31 en adelante, 34 particularmente, donde él ya es el Hitler que todos conocen. Ya llevaba 2 años con sus prácticas aberrantes. Estaba estresado, ¿cierto? O sea, tenía muchas propuestas, digamos, de reingeniería sociopolítica. Ya tenía en vista que quería hacer una guerra y tenía declarado el odio al pueblo judío, etcétera, etcétera. De verdad que el hombre estaba estresado, más sus prácticas sexuales aberrantes, entonces claramente estaba convulsionado, digamos, mentalmente ni hablar, pero en términos biológicos completamente. Entonces ahí es cuando en el año 36, 2 años más tarde, cuando él asume el poder supremo, conoce a este tipo que es el doctor Theodor Morell. Bueno, le empieza a dar medicamentos de origen reprochable. La verdad, como él tenía problemas digestivos, como hemos visto, le dolía mucho la guata, le generaba problemas de aliento, le insistió que probara un remedio de su propia invención, el llamado Mutaflor. 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 Claro, suena bonito porque tiene que ver con la flora intestinal, pero nosotros tenemos... Como que muta la flor. Algo parecido, porque ustedes saben, nosotros tenemos bacterias que son buenas para nosotros, ¿cierto? Que nos cuidan, se comen a los otros bichos, que viven también en nuestra casa, que es nuestro cuerpo, ¿ok? Pero la Mutaflor, la base, digamos, el secreto de la fórmula, claro, porque tiene una base, digamos, como macerado para que son seres, pero la base de este remedio... ¡Qué miedo! Y aquí es cuando Hitler dice, ¿cómo va a estar equivocado el doctor Morell? Sí, compadre, yo sé de eso. Está basado en caca humana. ¿Me están cargando? Juan le daba caca. Más de lo mismo. Juan le daba más de lo mismo. Entonces yo creo que aquí, para mala suerte de este tipo, que tenía estas desviaciones sexuales, dijo, oiga, y la Mutaflor, ¿de qué viene hecha? Bueno, usted por ser el Führer le cuento, tiene esto, y tiene un poco de excremento humano. No habrán tenido una relación. Esta es la mía, dijo. Creo que tenían algo ellos dos. O capaz que se aprovechó y dijo, bueno, ¿sabes qué? Quizás más que charlatán era un vivo. Lo quería y le dijo, le voy a dar algo que a él le gusta, que le haga sentido. Y como que Hitler yo creo que de alguna manera operaba mentalmente con que lo que yo sé y lo que yo hago es tan único y los demás no cachan, Yo sé, pero los demás no cachan. Entonces cuando viene un doctor y le propone algo que tiene que ver con sus prácticas íntimas, él dice, compadre, este es el doctor que andaba buscando. De hecho, ojo, este hombre, considerado por muchos, como le decía un charlatán, llega a ser así como parte de su mano derecha en la vida. O sea, es el hombre que lo acompaña a todos lados y que guía sus pasos en términos de salud. Y solo a Hitler, porque generalmente ponía tipos en cargos importantes para que al resto de la población le indicaran así como, oye, este es el medicamento que ahora empezamos todos a consumir, que nos va a ayudar de alguna manera. Generalmente tendía a poner a su gente de confianza en altos cargos para ordenar a la población que siguieran algunas prácticas como las de él. No, la verdad es que habían otros tipos que eran los asesinos, que hacían experimentos y todos los demás, pero él fue su médico de cabecera. Le dijo, usted va a tener un único cliente, soy yo. Me atiende a mí nomás. Imagínate la adicción que tiene que haberle generado también a él toda esta cantidad de droga y de remedio que lo necesitaba. O sea, ya pasó a ser dependiente. Ahora, totalmente dependiente. Es que aquí viene lo más complicado, porque dicen que cuando el señor Morell llega a la vida de Hitler, dice,
ahora ya no me duele el estómago. O sea, realmente Mutaflor me ayudó. Toma. ¿Dónde se compra, maestro? No, yo creo que hizo sí alguna especie de ejercicio medio... Puta, no sé, güey, Para sintomático. los que no sé. queremos comerla directamente, maestro, No, la es un Mutaflor, asco, ¿dónde un se asco, consigue? imagínate, bueno, absolutamente. Ahora, el historiador y coleccionista de reliquias nazis, y principalmente que pertenecieron a Hitler, el señor Bill Panagopoulos, habla respecto a este momento. Atención, mira. Dice él, Morell era un matasano. Toma, lo mató. Bueno, un Sí, charlatán era un asesino. vivo. Un farsante y un estafador, dice él. No debería haber ejercido la medicina, que sí confirmadamente era médico. ¿Ah? Ya. Fuera de una clínica veterinaria. Bueno, así como que era para animales. que era para- Claro. Y sin embargo, acabó tratando al hombre más poderoso del mundo. Ya, qué notable esto. Bueno, era un animal Porque, igual. ¿se acuerdan cuando ayer un poco hablábamos sobre quién tiene más culpa? ¿Quién Jong-un o Donald Trump? Bueno, Claro. ya. En este caso, ya, Hitler estaba piteado. Así, perdón por lo coloquial de mis palabras. Ya, pero era un tipo, digamos, Sí, tocado. que estamos Sí. claros. Perverso. Tocaba el tango. Claro, todo lo demás. Asesino, sí, claramente. Pues se ensañó, digámoslo. El buen mató a 12 millones de personas, bueno, no es menor, pues, bueno. Y de repente, él con toda su rayadura, aparece este médico que él encuentra que es lo mejor que le ha pasado en la vida y le da este remedio hecho con caca humana. Y lo que se viene a continuación, que ya voy a empezar a describir, le da una cantidad de drogas que a él lo sobreexcitan. Y ya ahí uno se pregunta, si bien es un matasana, o como dice este coleccionista, que finalmente este gallo que jamás debe haber salido de una clínica veterinaria, que en realidad no es contra los animales, sino que decir que bueno, jamás debe haber tratado a un ser humano, Claro. acabó tratando al hombre más poderoso del mundo. ¿Y qué tal si este médico bueno, es culpable de que alguien que estaba rayado y que iba a matar a un par de personas, finalmente ese número no aumentó por las recetas que le da este desgraciado? Lo potenció. O sea, compadre, o sea, realmente este médico, este buen Morell, terminó convirtiendo a un psicópata, En psicótico. bueno, en un psicótico así, pero ya escala a nivel, o sea, le subió el volumen a todo lo que podía dar Hitler. O sea, Lo amplificó. digamos que estaba autocontrolado. Claro. Lo Pero desconectó de la realidad más, po. bueno, le cortó el Claro. cordel, o sea, hace Sí. un volantín con un hilito, así, un cable a tierra, fino, chiquitito, de lo que le quedaba cordura a este bombino, ¡pum! Y le cortó el hilo. Toma. Bueno, Lo infló así, total. pégate la volada y haz lo que queráis. Cordón de Mata, plata. asesina, conquista, yo largo, etcétera. O sea, Ok. solo se podría saber por el orden cronológico nomás, de delante y después de que conoces a este claro, doctor este hombre. De alguna manera. Mira. Va a ver un poquito los hechos de lo que haya pasado. Entonces, en términos históricos, ¿qué entendemos? Este hombre sufría dolores estomacales, mal aliento, le da Mutaflor, hecho de caca humana, y a él se le pasan los dolores. El aliento no creo, así que no lo menciona. Entonces él dice, compadre, usted es mi médico de cabecera, ¿ok? Vamos todo bien, se acabaron los dolores de guata y todo lo demás, y de repente él se da cuenta de que tiene tantas cosas a su haber, a su cargo, que el estrés lo comienza a consumir a Hitler. Entonces, ¿qué le viene? Algo que, según él mismo, se desconoce, que son arranques incontrolables de ira. Ahora, ojo, esto es bien sabido, de que cualquier mutación en la flora intestinal puede infectar tu cerebro y te puede convertir en una persona enferma mental. O sea, de ahí, digamos, lo peligroso de cosas como la meningitis, por ejemplo, y todo lo demás. O sea, donde un Sí, bicho pues, te la ataca la guata, demasiado. aumenta el calor del cerebro y el cerebro termina funcionando mal y termina ahí desde o viendo alucinaciones o finalmente cambiando tu estructura de personalidad y haciendo cosas de las cuales claramente después te arrepientes. Entonces, ya, los dolores de los guatas se sacó con este remedio casero. Y de repente él empieza a notar que producto del estrés, Hitler comienza a tener ataques demasiado de ira. Quizás debe ser porque empezó a maltratar a su grupo más cercano, porque nunca tuvo problema en mandonear y abusar del resto. Entonces seguramente por ahí le gritoneó a alguien que él quería y él dijo, doctor, me estoy poniendo medio enojón. Así que, ¿qué podemos hacer al respecto? Y el otro, ¿qué le dijeron? Probemos otra cosita. Ya. Y aquí vienen los heavy. Aquí viene los heavy, ya. Atención. Comienza a darle drogas duras, barbitúrico de todos los tipos, ¿ok? Calmantes mezclados con procesos eufóricos de medicamentos que en aquel entonces no estaban cuestionados ni prohibidos, pero que después la historia los generaría como altamente tóxicos, adictivos y peligrosos. Comenzó a consumir barbitúricos entonces Hitler y de repente el Führer dice, una vez más este doctor me salvó porque ahora duermo tranquilo. Mira, Cóctel mortal. Ya, eso fue solo una pausa antes de la tormenta perfecta porque ya te voy a describir qué es lo que le daba.
Bueno, atención, que lo que le recetaba este doctor parecía algo realmente insólito. Ay, no te puedo Y cuando decía recién el coleccionista que nunca debe haber salido de una clínica veterinaria, no se equivocaba, porque ya te voy a decir qué le recetaba Hitler para los nervios y el estrés. Ya, ¿qué más podría recetarle este hombre? Ya, el doctor Murel lo cura el dolor de guata con Más cacumana. recetas, Ok. Ahora pipí. Maravilloso. Al otro que le dijeron. De repente le dice, ¿sabe qué, doctor? Usted que es mi salvador, anda un poquito enojón. Mira. ¿Me puede dar algo? Bueno, ningún problema, al otro que le dijeron. Y comienza a darle algo que le dice, oiga, no sé qué me está dando, pero ahora por fin de mucho tiempo duermo como una guagua. Duermo como un bebé. Y lo que le estaba dando era cucharada de medicamentos de calmante para caballos y vacas. Pero el tipo ese no tenía No, nada. se puede decir un Era desgraciado. considerado Ojo, con eso, su paciente. eso no lo sabía Hitler. Eso se supo después. Porque él no le tenía tal confianza y decía, oye, me está dando, no sé cómo se llama el medicamento. Compadre, era así como cuando las vacas van a parir. Son súper fuertes los medicamentos de los animales. Pero imagina, si es para botar un caballo. Es por eso. Entonces, claro, decía, oye, güey, por fin quedó planchado. Pero Obvio. se le están dando así ¿Cómo como un dardo. no se murió con eso? Lo trató como un animal, en Encuentro el fondo. impresionante. No tenía corazón, no tenía nada. Claro, ¿no? Además, él le dijo, ¿sabe qué? Yo aprovecho, ya que usted me tiene confianza, lo quiero ayudar porque usted en el día, después de que haya descansado como un bebé, era que no, pues se le está dando tranquilizante para elefante, güey. Obvio. Obviamente se mantenga regio y recio como el mundo lo quiere ver, digamos, durante el día. Y comienza a inyectarle esteroides y hormonas de animales, todo para incrementar su estado vigoroso. Le dice, y esto, entre nosotros, señor Führer, esto le va a servir a la hora de amar. Y atención, porque aquí, espérate, es que aquí Como la un lista es toro larga de hasta lo que le lea. dijo, como un esto toro. se suma. En realidad, ¿saben qué? ¿Sabéis quién ganó la Segunda Guerra Mundial? No los aliados, lo ganó el médico, güey, que lo terminó matando, yo creo que güey. Pero raro. Ya, en 1943, donde ya Alemania estaba más Decaída. caído. O sea, esto parte del 39, y la verdad que después de tomarse gran parte de Europa, junto con Mussolini, ya vamos a llegar, tiene un capítulo con él, ya estaba un poquito a la baja. Ya los aliados, digamos, le estaban dando como tarro y estaban haciéndolo retroceder después de que también perdió con las tropas rusas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los nazis la estaban viendo negra, Morel de repente lo ve de nuevo un poquito estresado. Le dice, antes de que usted lo necesitamos firme, Claro. porque Alemania tiene que prevalecer, weón, Übermensch, Überales, así por sobre todo en Alemania y todo lo demás. Y le da Eukodal. ¿Qué es un Eukodal? Es un calmante a base de morfina, igual que la heroína, ¿ok? Ahora, Hitler lo tomó 24 veces. Le daba así una cuestión que lo calmaba, que junto con otra cosa que lo subía y que lo dejaba así como... Se supone que estaba encontrando como el punto de equilibrio entre un analgésico y un medicamento que generaba estados de euforia. Entonces, el compadre así como que le venían tiritores, así como que ya, entre que me calmo o estoy O sea, en el más fondo, despierto que nunca. Siempre lo tenía arriba, porque el bajón, se supone, de la heroína es terrible. Entonces, me Sí, imagino claro, que lo porque tenía es que altamente adictivo. Por eso digo, lo tenía que mantener en algún estado, cosa que siempre estuviera... Cualquier persona que entre en alguna clínica así a tratarse alguna enfermedad y donde el dolor es intenso en la recuperación, te dan, por ejemplo, morfina, ¿cierto? Que es parecido, pertenece a esta familia, y después te la tienen que sacar porque uno empieza a generar adicción rápidamente. O siendo que estáis convaleciente, así como, oye, no sé, Además, me el operaron, me efecto sacaron la inmediato. grasa a la guata, te empiezan a poner morfina y después la gente empieza a pedir más y de a poquito no se da cuenta que empieza a hacerse adicto, digamos, en menos de 3 días. Ya, entonces le daba, además de 24 veces, esta morfina, ¿cierto? Para tratar de relajarlo, ingirió al menos 16 drogas distintas para enfrentar dolores digestivos. Atención, esto es un capítulo de la historia que se viene ahora. Ojo, el listado ya viene, se lo voy a dar porque el cóctel era bravo, bravo, bravo. Aseguran que en el año 43, cuando Mussolini, ¿cierto? El Duce, que tenía su campaña también en este estado italiano, que buscaba también ciertas perversiones, tipo Sodoma y Gomorra, los hueones. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En algún momento Mussolini dije, sabéis que estos hueones se fueron al chancho, Hitler. Mejor me voy a separar de él, hueón, y vamos a ver, porque aquí el resto del mundo nos va a dar como tarro, nos van a venir a bombardear, hueón, y yo creo que ahora sí que tenemos todas las de perder con Estados Unidos, que obviamente está apoyando a todos estos países europeos que hemos logrado someter. Entonces, finalmente se reúne Mussolini con Hitler para decirle, ¿sabéis qué? Yo no... Me salgo de acá. Claro. Cuando se entera de esto, el doctor le dice así, ¿con qué hablar con Mussolini? Sí, Juan, pensé que se quiera retirar. Compadre, venga para acá. Juan, le chanta No. ¿A quién? ¿A Hitler? a Hitler, ¿Ya? le chanta una mezcla que ya te voy a explicar por qué.
Y la verdad es que Hitler no para de hablar. 2 horas le dice Mussolini, ¿sabe qué, don Adolfo? Le quiero decir algo. Espérate. No. Y de ahí las siguientes 2 horas, Hitler se lo habla todo. Conclusión, Mussolini, bueno, seguimos. Toma. Nos vamos juntos y seguimos No. conquistando el mundo. Tenemos gráfica. Te Atención. creo. Aquí lo dice Norman Ohler, autor de El Gran Libro. Después de una inyección de Eukodal, lo que le decía generalmente, Hitler se sintió extremadamente bien. Hay informes que narran que su gran nivel de euforia no paraba de hablar en esa reunión y así logró convencer a Mussolini de que permaneciera apoyando a Alemania. Habló con 2 horas. Y atención, ¿sabes lo que hizo? Hizo algo muy raro este bueno. ¿Qué? Agarró el Eukodal, esta morfina que lo mantenía regulado, y dijo, chuta, a ver, ¿cómo hago para que esto explote? Y agarró cocaína líquida y se la metió al frasco. Está ahí, loco. Bueno, como usted bien dice, maestro, en estricto rigor, le hizo un marciano. ¿Me hizo un marciano? Bueno, entonces estaba como entre calmado, No, qué con momentos miedo. explosivos eufóricos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasó en esa conversación? Que Hitler estaba tranquilito, empoderado, y de repente cuando en su mente decía, ay, y le voy a tirar esta, ¡pum! Le venía con fuerza y la cocaína lo ayudaba, digamos, a tirarlo con una fuerza inusitada, en donde Mussolini se sentía así como, wow, bombardeado. Algo más impronto. Exactamente, digamos, le daba más personalidad, más empuje. Oye, ¿y la cuestión cuchara? La cuchara de Hitler en ningún momento le pasó la cuenta con la cantidad de cosas que le metía para adentro. Mira, era bastante enfermizo. Yo creo que muchas veces estuvo complicado Yo y creo. quedaba tiritón. Y qué bueno que me lo menciona porque ha aparecido en imágenes muy poco conocidas de cómo después Hitler lo vemos producto de todo este cóctel de medicamentos, donde tú ya ves que su cuerpo estaba afectado sin vuelta atrás. ¿Y usted que me dice tiritón? Sí, Se le po. disparó literalmente como una especie de lo, Parkinson. lo vamos a ver, una especie de Parkinson. Pero esto lo afectaba solamente en su ánimo, en sus ganas, porque Hitler siempre fue inteligente, pero era un gallo, un estratega militar que escribió su libro Mi lucha, o sea, cuando se engrupa de Mussolini no se lo engrupa en base a gritarle y a decirle incoherencia, o sea, claro. mantener la Era mente contenido puesta, igual. pero la fuerza era distinta. Ahora el médico A dijo, ¿qué le doy para no mezclarle tanto porque se me va a morir el mejor cliente que tengo? ¿Todavía? Y ahí inventan No me algo diga. que hasta el día de hoy Ya. se sigue traficando. Déjenlo ahí, por favor, Inventaron amarradito, para que firmadito, porque nos tenemos que separar brevemente. El botón Pausa flojo. comercial cortita y ya regresamos con más de la vida al lado B de Hitler. Aquí en Un poquito de susto con lo que me va a contar, porque Ya. si queda otra droga y que me imagino esto va increciendo. Mira, para que ustedes lo entiendan, cuando este médico ya no se le ocurría qué más darle a este desgraciado, ¿Ya? dice, yo qué creo como droga para finalmente mantenerlo relativamente estable. Y ahí le da algo que se llama pervitin. Ya. Y que hoy día sigue existiendo y se conoce como la droga que hizo tan famosa la serie Breaking Bad, metanfetamina. Ah, la Y lo vuelve adicto a la metanfetamina. Tenemos esta cuña respecto a cómo para mejorar la salud de Hitler, el doctor Morell termina dándole algo que lo consume absolutamente de aquí hasta los últimos días de su existencia. Atención. El estado de Hitler ya estaba considerablemente deteriorado. Problemas estomacales, cardíacos, presión sanguínea, todo lo que iba mal acabó empeorando. Parece que el Vitamultim de Hitler llevaba pervitin. Lo encontraron cuando examinaron el medicamento. Puede que Hitler hubiera consumido metanfetamina antes, en su reunión con Mussolini, pero ahora parecía ser consumidor habitual. Habían 9 inyecciones del sospechoso Vitamultin cuando Hitler se encontraba en el búnker de Berlín. O sea, era el compuesto médico que algunos llamaban, le decían el compuesto mágico, que era para salvar y mantener regulada la situación de las características de personalidad de este líder sociopolítico. O sea, finalmente la logró haciéndolo adicto a la metanfetamina, que lo tenía completamente volteado, vuelto loco, en estado eufórico, y donde a la hora de dormir, al levantarse, al dar un discurso, obviamente este hombre se inyectaba este pervitin, que hoy día conocemos, entre otras cosas, como Como la metanfetamina. Ahora, ¿qué genera, como todas estas drogas tan fuertes? Angustia.
cuando el hombre no tenía su dosis correspondiente, ¿cierto? Le bajaba, como se dice en buen chileno, obviamente la pálida, la angustia. La angurri. De hecho, hay algunas imágenes que muestran claramente la cara cuando él estaba en necesidad de este medicamento, que incluso en el búnker donde dicen que se suicidó, padre, viejo, está ansioso. No da más, o sea, no... Claro, está inquieto. Po. Ya tenía Parkinson, ¿no? Es un síndrome de abstinencia de droga. Sí, aparte se le nota totalmente esa... Está completamente angustiado. No, ¿Y esto qué generó, amigos míos? Que finalmente Hitler terminó padeciendo de Parkinson. Ah, mira. Absolutamente. Como usted bien decía, ya tenía un temblor en el cuerpo incontrolable, que hacía que él claramente ya no, o sea, estaba inquieto, no podía dejar de moverse. Como no espasmos. encontraba paz, no podía mantenerse quietito, porque finalmente entre cada dosis él lograba adquirir la fuerza para mostrarse al público, pero entre las pausas, entre los periodos intermedios, la verdad que él estaba claramente en un estado decadente por falta de... Con todo lo que hizo también creo que fue lo que menos le podía haber pasado a un Parkinson, porque con todas las medicaciones, con todas las drogas, con todo lo que hacía en su vida íntima, podría haberle disparado cualquier otra cosa. El Parkinson encuentro que es lo mínimo que le podría haber pasado. Es verdad, esto es lo mínimo casi que le podría haber pasado a una figura que estaba en consumo de drogas permanentemente, y drogas que en esa época también eran relativamente nuevas. O sea, era este doctor quien inventaba ciertas fórmulas, compuestos, y mezclaba con ciertas bases que en realidad eran conocidas, pero en las otras no se sabía la procedencia. A ver, para que ustedes vayan entendiendo, el hombre que de alguna manera argumentaba que lo que él producía era con esta ideología nazi, ¿cierto? Al hombre perfecto, al hombre superior, jovial, atlético, biológicamente evolucionado, y mira cómo lo tenemos, angustiado. Todo esto porque finalmente estamos hablando de un adicto terminal a lo que hoy día conocemos como metanfetamina. Y ahí generó obviamente esta enfermedad que produce una degeneración cerebral conocida como Parkinson, ¿ok? Mira, atención, tenemos el apoyo. Ahí está, mira. A ver. Atención, fíjense en la mano. Mira. Mira, ¿está ahí? Sí, Parkinson. Completamente, esconde su manito, pero claramente no la puede mantener quieto, que es un temblor incontrolable. Donde obviamente tu cerebro ya no manda estas señales de receptores de tranquilidad o quietud, sino que obviamente tienes esto que está más allá de tu voluntad, que no puedes agitar la mano. Atención. Entonces, la verdad es que las drogas, si bien en algún momento mantuvieron en pie a Hitler a la hora de enfrentar a estas grandes masas de soldados y de todos quienes lo seguían, finalmente fue el doctor que lo terminó carcomiendo física, mental, espiritualmente. Y esto es lo que lo llevó a la decadencia absoluta. Finalmente, ¿qué es lo que dice autora de El Gran Delirio, una de las tantos textos que se han hecho en torno a este hombre? Dice lo siguiente, atención. Ella es Normal Oloer, que es autor del Gran Delirio. Dice, Hitler usó las drogas para mantener las convicciones que se formaba cuando no estaba bajo el efecto de los narcóticos. Lo que hacía era alejarse de la realidad en los momentos en que debía haberse dado cuenta de lo delirantes y irracionales que eran sus ideas de vencer al mundo entero. Vale decir, el hombre estaba desquiciado, por cierto. Fue abusado cuando niño, fue reconocido como una persona que merecía ser tratada y claramente enclaustrada para sus tratamientos psicológicos. Y sin embargo, se encuentra con este médico que él piensa que es lo mejor que le sucedió, inyectándole de todo, incluso caca, heces humanas, para que finalmente, ya vieron las imágenes, terminó completamente deteriorado e incluso suponemos, casi a no dudar, de que todas las ideas de destrucción masiva, de homicidio colectivo, tenían que ver producto de este tremendo cóctel de drogas que incorporaba en su cuerpo. Es culpable de todo lo que hizo, por cierto, pero en la historia, el nombre de este doctor también deberá estar incluido como uno de los tipos más peligrosos durante la Segunda Guerra Mundial y, entre otros, culpable de este tremendo genocidio. Y además, ¿cómo le puede, él siendo el doctor, cómo le podías decir que no a este médico de cabecera que le exigía permanentemente que le hiciera el uso y creación de drogas? Bueno, estamos hablando de este hombre excéntrico y drogadicto en todas sus facetas y lo hemos conocido. Entonces tenemos que separar brevemente. Hay otro detalle. A la vuelta con otro detalle que nos va a contar Maestro Zalfate. Ya regresamos. Gracias por estar con
con nosotros, por esperarnos, maestro Salfate. ¿Qué es lo que tiene que agregar? A ver. Solo 3 antecedentes dentro de todo el cóctel de cosas que este hombre tomaba para mantenerse arriba y vigoroso. Fíjense que para el acto sexual él se autorrecetaba semen de toro. Por otra parte, este hombre sufrió un complejo puesto que le faltaba un testículo. Y entre las cosas que se descubrieron, ¿saben cómo gozaba? Hace uno de los tantos placeres secretos. Se miraba al espejo luciendo calzones de color rosado, vestimenta íntima de mujer. Mira. Datos del gran Hitler, digamos, que la verdad hoy día le sacamos, obviamente, toda la suerte. Y Aplausos. toda este tipo. Bueno, y sabemos que le gustaba la cumbia también, ya. Ok, Teletón, chiquillos míos, ya lo saben, somos todos diferentes, pero cuando nos unimos, gana Chile y ganan miles de niños de la Teletón. Gracias a tu generoso aporte, juntos hemos construido y mantenemos, escuchen bien, 14 institutos Teletón a lo largo de todo el país. Todos somos importantes, por eso en esta Teletón supera tu meta, tu aporte personal es del 70%. Celebremos las diferencias, abracemos la inclusión y recuerda este 1 y 2 de diciembre, Teletón, el abrazo de todos. Y este jueves su último vals. Hay personas que por mucho que se amen no pueden estar juntos, así es. Su último vals se centra en el amor de 2 hombres y una madre dispuesta a interponerse en esta relación. Un castillo que guarda y revela un oscuro secreto. Única función mañana, jueves 16 de noviembre a las 21 horas. ¿Dónde? Teatro Oriente en Providencia, el nuevo espectáculo de la escena nacional. Ahí están los ganadores apareciendo en pantalla, están los arrobas y sus cuentas para que lo pasen increíble y lo disfruten junto a un teatro nacional que siempre es un tremendo panorama. Y ahora, Sushi House. Ahí está, ¡Qué maravilla! De verdad, muchísimas gracias, se pasaron. También está apareciendo aplauso para Vuelve ahí el Super Jueves mañana, 2x1, todos los rolls. ¡Qué buena noticia! Toma. Ahí también se pueden meter a la página y ver lo que les estoy comentando. Ahora sí que sí, nos vamos derechito a Expedientes. Hoy día, The Crucifixion, película, un hombre encarcelado por haber llevado mala manera un acto de exorcismo. Y hoy día, investigando, descubren que efectivamente el demonio sigue poseyendo y que es una fuerza diabólica real. ¡No! Sin inolvidable, sí señor, la Liga de la Justicia del año 68, a propósito que ya se viene esta gran cantidad de superhéroes de la editorial DC. Así partió todo. Y en colección privada, Zoe Saldana, tremenda en la película La Colombiana. Su familia asesinada por un cartel siendo niña y después se transforma en una super asesina vengadora. Toda la razón, pedazo de película. Muy buena, ¿cuándo lo podemos ver? Ahora en Expediente. Excelente, la materia, maestro Salfate, Carlita Quiroga, muchísimas gracias. Esto es En Su Casa también, nosotros nos reencontramos mañana aquí por las pantallas de la red. Chao.